¿no? El diálogo, entonces, es algo a lo que se invita. Solo se puede iniciar el diálogo si yo tengo la disponibilidad del diálogo. ¿Has pensado alguna vez por qué nos enseñan tanto en el colegio, en la universidad, en nuestras casas, en distintos lugares, la importancia que es aprender a hablar, a dialogar con otras personas? O sea, de nuevo, como mencionamos en otro video, lo que vamos a tratar de reflexionar en este es por qué, desde una perspectiva un poco más filosófica también, por qué el diálogo es tan importante, ¿no? En las sociedades pluralistas donde vivimos, ¿no? O sea, ¿por qué no es más fácil? O sea, ¿por qué no sería más fácil? Más bien, que todos pensemos igual, que todos tengamos los mismos gustos. O sea, esa tentación, vamos a decirlo así, unanimista, esa tentación universalista, esa tentación uniformadora, es común también. Entonces, por eso los seres humanos en distintos momentos de la historia, de la humanidad, hemos ido desde esa idea de ser una sociedad homogénea, donde todos, ¿no?, pensamos igual, tenemos las mismas creencias, los mismos gustos, el mismo idioma o somos de la misma raza, versus, ¿no?, las sociedades pluralistas, ¿no? Entonces, por eso la idea de reflexionar hoy día, ¿no?, o sea, está en por qué el diálogo es importante, ¿no? O sea, en la tensión entre lo unanimista, por un lado, versus lo pluralista. Sociedades donde podamos eso, convivir con personas que no piensan como nosotros, que no creen, que no hablan, que no son de la misma raza, etnia, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito la idea es reflexionar a partir de eso, ya en otro momento seguiremos profundizando esto, ¿por qué el diálogo es tan importante? Entonces, el primer elemento importante para tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, por qué el diálogo es tan importante, ¿no?, en las sociedades modernas, pluralistas en las que queremos vivir, es lo que a mí me gusta llamar el presupuesto antropológico. Es decir, el verdadero diálogo se da entre seres humanos. Puede parecer una tontería decirlo así, pero por eso la palabra más compleja, ¿no?, presupuesto antropológico, es reconocer, ¿no?, que el diálogo solo se puede producir entre seres que son iguales en cuanto a especie, ¿no? Entonces, este presupuesto antropológico, digamos, tiene una obligación, una carga moral o ética, como quieran llamarlo por ahora, ¿no?, de entender a mi interlocutor como alguien igual a mí. Y por eso digo, ¿no? O sea, el diálogo solo se da entre personas, porque yo me puedo comunicar hoy en día, ¿no?, con una máquina, me puedo comunicar con mis mascotas, ¿no? O sea, se pueden establecer ese tipo de comunicaciones, pero no son diálogos. ¿Por qué? Porque el diálogo, ¿no?, y tiene que ver con el presupuesto antropológico, implica que la comunicación es recíproca o bidireccional. O sea, para que sea diálogo tiene que ser un ida y vuelta, ¿no? Por eso digo, uno puede comunicarse con las mascotas, ¿no?, y les puedes enseñar cosas y los puedes amaestrar, o ahora con Alexa, Siri, las inteligencias artificiales, se pueden establecer comunicaciones, pero desde esta perspectiva filosófica no es diálogo, porque no es de ida y vuelta en el sentido que le estamos dando acá, ¿no?, que es entre seres iguales. Entonces, este primer elemento, ¿no?, o sea, asumir que al estar hablando, ¿no?, con una persona igual, ¿no?, en cuanto a dignidad, en cuanto a derechos, en cuanto a que pertenecemos a la misma especie, ¿no?, es el primer elemento, el primer requisito. De aquí se van a derivar como tres características súper importantes que tienen que ver justamente con esto, ¿no? O sea, presuponer que estoy hablando con seres iguales a mí, ¿no? El primero, entonces, es que estamos hablando con seres racionales. ¿Qué quiere decir con que estamos hablando con seres racionales? Son seres capaces de entender, si quieren, sí, entre paréntesis. Por eso la comunicación parte de mí, ¿no? O sea, de ahí a lo que me refería de la insistencia del presupuesto antropológico. O sea, tengo que presuponer que la persona con la que estoy hablando me puede entender. Y aquí hay un red flag
que es interesante, a la inversa, ¿no? Cuando sé que no estoy dialogando, cuando sin querer o a veces, ¿no? medio queriendo, me voy figurando que la persona es tonta. Si la otra persona es tonta, para mí, cuando estoy hablando, debería ser una manera de darnos cuenta de, por ahí yo no me estoy explicando, por ahí no me estoy dando a entender bien, ¿no? Entonces, por eso pongo, ¿no? en rojo como eso, ¿no? El red flag de, eh, quizá yo no estoy dándome a entender por alguna razón, porque tengo que presuponer que es capaz de entender. Con esto no quiero decir que todas las personas son brillantes, no todos son científicos, filósofos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí capaces de entender. Y en muchos casos lo que necesito es paciencia, cariño, empatía, pero tengo que presuponer que es capaz de entender. Y por eso la red flag en este caso es, si yo ya en mi cabeza estoy pensando, esta es una persona tonta, por ahí tengo que reformular mi argumento. Una segunda consecuencia de esto es que estamos hablando con seres, si son por el presupuesto antropológico, espirituales. Y ahora voy a definir eso, ¿no? De la manera más genérica posible. Con seres espirituales, en este caso, lo que quiero decir es que, ¿no? O sea, lo que las tradiciones culturales han llamado espíritu es ese algo extra a la materia que somos los seres humanos. El debate es súper interesante, no, ahora no hay tiempo para entrar en eso, quedará para otro video, pero en este caso vamos a llamar seres espirituales a ese presupuesto, fíjense que además estoy usando la palabra presupuesto, ¿no? De por el bien del argumento, por el bien del diálogo en este momento, hagamos de cuenta que hay algo extra en el ser humano que no se agota en la materia. O sea, tú, yo, no solo somos nuestro cuerpo, eso es lo que las distintas tradiciones culturales han llamado espíritu, alma, ajayu en el caso de Bolivia, digamos en la zona andina y así sucesivamente, ¿no? Ese reconocimiento cultural, insisto, que está en todas las culturas, de que el ser humano parece que encierra algo que la materia no agota. Bueno, en ese sentido, entonces, por eso estoy hablando de espirituales en ese sentido, digamos, es algo que trasciende a la materia. De ahí saco una conclusión. Son seres capaces de actos morales, por eso hablábamos hace un rato de eso, o para que quede más claro, de actos buenos, de bondad si quieren también. Y el red flag en este caso, entonces, es relativamente fácil de darse cuenta cuando estoy empezando a pensar que la persona es mala. Porque solo una persona mala no entendería mi argumento. Yo soy el bueno, en este caso. Yo soy el bueno porque estoy presentando mis ideas para la sociedad o por lo que sea. Y si la otra persona no me entiende, debe ser porque es mala. Porque yo soy el... ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo el diálogo siempre es de ida y vuelta, ¿no? Y cuando yo me empiezo a representar en la cabeza que la otra persona es tonta, mala, ¿no? Es que por lo menos, ¿no? Hay que darles ese beneficio de la duda de, por ahí yo no me estoy explicando bien. Porque yo no estoy, ahorita estoy asumiendo justamente que uno tiene la razón, que uno realmente quiere comunicar sus ideas porque está convencido de ello. Pero no todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Entonces, fíjense, ¿no? El red flag está justamente, ¿por qué esta persona no está de acuerdo conmigo? Si yo pienso porque es tonta, porque es mala, y ahorita vamos a ver un tercero, ¿no? Por ahí yo no me estoy dando a entender bien. Porque esa es justamente la importancia cuando decíamos del diálogo. Tiene esa carga moral de tengo que, por un lado, ¿no? Darle al otro la posibilidad de que me entienda y el beneficio de la duda de que no es ni tonta ni mala. Y ahorita vamos a ver el tercero, ¿no? Que se relaciona con estos estos otros elementos previos. Decíamos que del presupuesto antropológico, ¿vale? Sale este primero, que son racionales, que son seres espirituales, y un tercero, ¿no? Que pareciera una tontería, pero lo vamos a poner así, conectados con la realidad. La realidad, como veíamos en un video anterior, ¿no? Entendida como eso que vamos compartiendo justamente entre distintas personas, ¿no? Lo intersubjetivo, que de nuevo quedará para otro video. Y en ese sentido, entonces, lo que quiero decir con esto es que son seres capaces de reconocer eso, la verdad o la realidad, valga la redundancia, en este caso. Y el tercer red flag, entonces, es pensar que la otra persona es loca. Porque los locos, por decirlo de una manera general, son los que están desconectados de la realidad.
sea, la locura de manera muy simple es eso, ¿no? Es escuchar voces que nadie más escucha, ver cosas que nadie más ve. Eso es lo que más o menos, de manera muy genérica, sacando ahora de lado de nuevo por temas de tiempo, los temas físicos, ¿no? Psiquiátricos, pero justamente esos los síntomas son, ¿no? Escuchan voces, ven cosas, ¿no? Que la mayoría de las personas no. Por eso tiene que ver con la realidad, ¿no? La realidad es, todos ahora estamos viendo, ¿no? Incluso a través de la virtualidad, los marcadores que tengo en la mano, ¿no? Por eso no podemos intersubjetivamente llegar a esta reconocimiento de, se ve que algo de realidad tienen estas cosas porque las estoy sosteniendo en la mano, estoy jugando con ellas, estoy escribiendo con ellas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esta idea del diálogo es importante, ¿no? Porque estamos hablando con seres iguales y a partir de esa idea, ¿no? Sacamos estas conclusiones de que son seres racionales, es decir, capaces de entender, que son seres espirituales, entendido en el sentido de hay algo extra en nosotros, que eso vamos a llamar materia, entonces son gente capaz de bondad, de actos buenos, o son capaces de conocer la realidad. Veamos un poquito qué pasa en la actualidad, en Bolivia, ¿no? Cómo estamos en cuanto al diálogo, ¿no? Y no solo en Bolivia, sino en general en el mundo. O sea, este problema no es exclusivo de nuestro país, pero vamos a tratar de aterrizar un poquito más acá. Primer elemento que me parece importante resaltar en este contexto, ¿no? De qué es lo que pasa. Primero, la idea de que diálogo, ¿no? Es igual a reunión, ¿no? Entonces se habla mucho en los medios de comunicación, en la prensa, los políticos dicen, vamos a llamar a un diálogo, cuando en realidad de lo que están hablando es una reunión. Y no es un verdadero diálogo porque las partes, y vuelvo a esta idea, las partes están encontradas, ¿no? Están más con una visión de imponer, de manipular. En algunos casos, estas reuniones, en el caso boliviano, otro sinónimo que le ponen, ¿no? O sea, son ampliados, así, que son reuniones multitudinarias donde no se va a dar la estructura del diálogo, ¿no? O sea, va a ser una persona que habla y la mayoría va a levantar la mano. Por eso digo, ¿no? O sea, depende de los distintos contextos. A pesar de que usemos la palabra diálogo, en realidad estamos hablando de debates, peleas, discusiones, negociaciones, como les digo, ampliados, asambleas, etcétera, etcétera. Entonces, primer elemento, no son verdaderos diálogos porque no se está dando una relación, como decíamos, recíproca, de ida y vuelta. Segundo elemento que me parece importante, digamos, ¿no? Resaltar en el caso contemporáneo, digamos, para Bolivia, para América Latina y en parte también para el mundo, es volver a esta idea de qué tipo de sociedades queremos construir, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Lo unanimista versus lo pluralista. Porque cuando hablábamos de esto al principio, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir esto? Típico de reunión de sindicatos, de empleados, lo que decíamos, ¿no? O sea, la idea de que estas reuniones, mal llamadas diálogos, son momentos, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, democráticos, pero en realidad tienen la intención de imponer la voluntad del líder. Por eso decía, agarro el micrófono y voy a hablar 3 horas y después voy a decir, ¿están de acuerdo? Sí. Eso no es diálogo, ¿se entiende? Entonces, la tentación unanimista que decíamos, ¿no? O sea, esta idea de que todos estemos de acuerdo, ¿no? O sea, de hacer firmar actas, etcétera. No es que esté mal, pero estamos tratando de profundizar lo que es el diálogo, ¿no? Es justamente un signo de algo que tenemos que empezar a repensar como sociedad. Versus esto, ¿no? Una sociedad pluralista donde la idea es que las distintas personas puedan expresar, lo veíamos también en otro video, ¿no? Sus opiniones sin miedo, expresar diversidad, expresar opiniones, poder hacer preguntas, cuestionar. Cuando no se dan esas cosas, fíjense qué frecuente es, ha pasado más de una vez, que estos ampliados, estas reuniones, estos supuestos diálogos, terminan en peleas internas. Y en el caso boliviano podríamos verlo así, hasta es anecdótico, las sillas empiezan a volar de un lado al otro, ¿no? Como signo justamente claro de que no estamos en una situación de diálogo porque ya estamos peleando, ¿no? O sea, ya estamos pasando a la violencia. Y no es justamente la estructura, ¿no? Del diálogo que implica eso, ¿no? El poder escuchar,
al otro, ¿no? Y entonces, para ir pensando, ¿no? O sea, qué se puede hacer hacia el futuro, ¿no? O sea, si vivimos en una sociedad donde se está perdiendo eh, o no se están entrenando espacios de diálogo, ¿cómo puedo generar esos espacios de diálogo? Y aquí hay una cosa que parece bien interesante y que para nosotros en Libera es siempre fundamental, ¿no? El diálogo, entonces, es algo a lo que se invita. Solo se puede iniciar el diálogo si yo tengo la disponibilidad del diálogo. Acá hay una cosa por eso bien interesante, ¿no? O sea, por eso estoy diciendo, es una invitación. Como cuando invito a alguien a mi casa, a una fiesta, ¿no? O sea, tiene que ser una cuestión lo más personal posible. Por eso estas reuniones no se convoca así por lista, ¿no? Si fuera diálogo, ¿no? O sea, estoy hablando de los casos en los que, ¿no? Las convocatorias son así súper abiertas, ¿no? Entonces se convoca a todos los afiliados y además, fíjense que no es diálogo, ¿no? O sea, y se castigará a los que no asistan y entonces la práctica de la fichita, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que has asistido? Porque te entregan una fichita no con un número al principio y tienes que devolverla al final de la marcha, de lo que sea. Eso no es un diálogo. Entonces, primera cosa, ¿no? El diálogo es algo a lo que se invita. Y eso tiene entonces un carácter personal. Te invito a ti, en este caso, a dialogar, a escucharte, porque me interesa saber qué tienes que decir. Me interesa tu opinión en este tema. No quiere decir, y ahí vamos a ver eso en otro momento también, que el diálogo tenga que ser siempre llegar a un consenso unánime. Insisto en lo de la tentación unanimista. No, no estoy hablando de eso. El diálogo es poder escuchar y decir, ok, entiendo tu punto, no lo comparto, pero lo entiendo. Y lo respeto, porque hay una conexión personal, ¿no? Entonces, el diálogo se invita siempre a partir de la conexión lo más personal posible. Además, la invitación siempre implica, o es, por eso estaba hablando de escuchar, es un acto de generosidad. El escuchar es un acto de generosidad. Y cuando digo escuchar, ¿no? En este caso, digamos, ¿no? O sea, lo vamos a poner porque estamos hablando del diálogo, ¿no? El escuchar es un acto de generosidad en el sentido de que me interesa lo que la otra persona está diciendo. Creo que puedo aprender de lo que la otra persona me está transmitiendo. Insisto, por ahí no voy a estar de acuerdo, porque, insisto, el diálogo no es estar todos de acuerdo, pero hago un acto de generosidad de me interesa saber qué piensas, porque, como veíamos en lo del presupuesto, estoy asumiendo que eres una persona inteligente, capaz de actos buenos, ¿no? En contacto con la realidad. Y por ahí me enriqueces, ¿no? Con tu visión, que será diferente, justamente volviendo a lo de pluralista. Y en ese sentido, ya para cerrar, por muy chiquito que parezca, al principio, como una pequeña semilla, el diálogo solo se aprende, ¿no? Por decirlo así, practicando, invitando a otras personas a dialogar. De ahí vuelvo a lo de los 3 red flags, porque a todos nos va a pasar, a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que hemos dejado esta actitud del diálogo? Cuando, ¿no? Pensamos que la otra persona, ¿no? Es tonta, mala o loca. Cuando ya en mi cabeza me voy dando cuenta de eso, ahí debería frenar y decir, no, no, un ratito, a ver, yo quiero decir esto, quisiera expresarme mejor o preguntar a la otra persona, a ver, no, creo que no te estoy entendiendo. Después vamos a ver que evidentemente hay gente tonta, mala o loca, no estoy diciendo que todos somos ángeles, que todos somos inteligentes y genios o que todos somos cuerdos, no. Pero estadísticamente, la mayoría de los casos la gente no es ni tonta, ni mala, ni loca. Y entonces, la visión que queremos proponer, ¿no? Con este video en esta ocasión es las transformaciones, los cambios, en este caso, de aprender a dialogar, aprender a vivir en estas sociedades plurales, como veíamos en otro video, se va dando a partir de yo aprender a tener este tipo de conversación, tener amigos que no piensen como yo, poder escuchar la opinión de gente que está en las antípodas políticas, en mi opinión, o que no es del mismo equipo de fútbol. Hablábamos justamente de eso, ¿no? De religión, política y fútbol no se habla en la mesa. Bueno, siguiendo con ese ejemplo, tener amigos del equipo contrario, de
de una opinión política diferente, de religiones distintas, son las muestras de que sé dialogar. Y a la inversa, si me doy cuenta que mis círculos son de todos los que pensamos igual, lo más probable es que no sepa dialogar y me esté encerrando en simplificaciones, en reducciones de la realidad. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video.